La magia de ver sin perderte. Cuando hablamos del cuarto paso de la magia, el paso de las señales, hablamos de algo que va más allá de lo evidente. Las señales son esos destellos, esas sincronías, esos indicios que aparecen para confirmarnos, para advertirnos o incluso para redirigirnos. En la magia son el puente entre lo visible y lo invisible. Y en el liderazgo también. Pero para ver sin perderte, para realmente leer el lenguaje del entorno, necesitamos algo más profundo. Necesitamos nuestra propia presencia centrada. Me gusta imaginar este paso como un caracol. El caracol avanza lento, presente, sintiendo cada milímetro del terreno. El caracol no corre, no se precipita, el caracol ve. En cambio, cuando vivimos nuestro liderazgo como una montaña rusa, todo pasa tan rápido que las imágenes se vuelven borrosas. Estamos en movimiento, pero no vemos nada. Ver sin perderte requiere bajar la velocidad, requiere respirar, enraizarte en lo que te importa de manera profunda y recordar quién sos cuando liderás desde tu propio centro. La velocidad lo cambia todo. Los pasos anteriores de este camino ya nos dieron claridad. ¿Qué es lo importante para vos? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? Ahora, en este paso, esa claridad se convierte en brújula. Cuando estamos conectados con aquello que nos importa profundamente, podemos mirar sin miedo, sin ansiedad, sin confusión. La presencia centrada, esa presencia abierta, flexible, conectada, es lo que nos permite percibir las señales. La flexibilidad nos permite ajustar, nos permite experimentar, aprender, medir mientras vamos avanzando, volver a mirar. Este es un proceso vivo, es un proceso continuo. Y también necesitamos algo más. Es preciso acompañar el estado de ánimo del equipo, porque no es lo mismo mirar las señales desde la confianza que hacerlo desde el miedo, desde la apertura que desde la presión. El clima emocional es parte del sistema y también es una señal. Un liderazgo consciente, un liderazgo generativo, crea ese clima donde el equipo puede fluir, puede explorar y puede adaptarse sin perderse. Las señales están ahí, lo que necesitan es espacio. Las señales no son intuiciones o corazonadas. Las señales vienen de múltiples dimensiones y toman múltiples formas. Podemos mirar nuevos competidores, servicios que están emergiendo, nuevas tecnologías que nos alteran el juego, también el cambio climático, nuevas normativas, demandas sociales, cambios culturales. Podemos mirar también lo que las personas dicen y lo que no dicen, los silencios del equipo, la motivación o su ausencia. Las señales son el lenguaje vivo del sistema. Y la pregunta clave es, ¿cómo recibís las señales? ¿Con presión? ¿Con miedo? ¿Con confianza? ¿Con curiosidad? ¿Con apertura? Porque no vemos el mundo como es, vemos el mundo como estamos. También es importante preguntarnos, ¿qué tipo de señales percibís con mayor facilidad? ¿Las cercanas, las panorámicas, las catastróficas, las que nos muestran oportunidades? ¿Observás objetivamente o solo aquello que confirma tus propias creencias? ¿Y dónde podés percibir señales? ¿Qué espacios,
qué conversaciones, qué contextos habitás para captarlas. ¿Estás donde las señales suceden o te encierran tus propias urgencias? Recordá, donde pones tu atención, allí es donde pones tu energía. Y donde pones tu energía es donde generarás tus resultados. Liderar es honrar las señales y actuar. Escuchar las señales no es un acto pasivo. Escuchar las señales es adaptabilidad, es coherencia, es presencia, es fe en el equipo y en la inteligencia de todo el sistema. Un líder que sabe mirar más allá de lo evidente no se aferra a estructuras rígidas. Crea estructuras vivas que aprenden y evolucionan. Liderar en tiempos de incertidumbre no es imponer formas fijas, es fluir con sentido, así como te decía al inicio, como el caracol, con raíz, con sensibilidad, con profunda conexión. Por eso te invito a hacerte una pregunta más, una pregunta absolutamente simple y poderosa. ¿Qué señal venís evitando? ¿Y qué señal te está pidiendo avanzar? Dar un pasito más. ¿Qué te está diciendo el mercado? ¿Qué te está diciendo tu propio cuerpo? Las señales están ahí. Solo quien sabe escuchar puede seguir creando. Gracias. Imaginemos a un arquitecto que diseña el barco más perfecto del mundo. En el plano, la simetría es total, está impecable, las líneas son exactas. Bueno, a eso lo vamos a llamar la forma. Pero en el momento en que ese barco toca el agua, el diseño ya no importa tanto como todo lo que está pasando afuera. Aparece el oleaje, aparece la lluvia, aparece el viento. Bueno, la fuerza son esas energías que aparecen una vez que la idea sale al mundo y existe. En Argentina tenemos un talento único para la forma. Tenemos ideas brillantes, pero el desafío empieza cuando esas ideas salen del papel, salen de nuestro cuaderno. Y si volvemos al ejemplo del barco, cuando esas ideas tocan el agua y entran en contacto con el contexto. Esta fuerza se expresa en las dinámicas del sistema, las motivaciones de la gente, los medios disponibles, las tensiones internas. Bueno, en lo personal, con Mindset Incubadora buscamos unir gobiernos, instituciones, personas, empresas y estamos constantemente viendo estas fuerzas. En el sector público, por ejemplo, vemos a la fuerza frenar cuando en una oficina pública, por ejemplo, hay que incorporar algo nuevo, alguna tecnología nueva, alguna metodología nueva al equipo. En el sector privado vemos cómo la fuerza tensa en compañías que no saben cómo cambiar, pero también en Argentina yo veo mucho la fuerza que impulsa el talento joven, que a pesar del contexto en el que estamos, con poco puede hacer mucho. Mi función, al igual que la de todos ustedes, que estamos hoy acá para trabajar ese liderazgo, no es negar esas tensiones, sino notarlas y ver qué podemos hacer con eso. Un líder consciente aprende a sentir esas fuerzas antes de actuar. El instinto habitual ante estas fuerzas opuestas es el combate, es querer imponer nuestra voluntad. Y acá entra un concepto que es importantísimo para la política y los negocios. Y es que no se trata de imponer poder, sino de escuchar, sentir e identificar y usar a tu favor el poder que ya está en movimiento. Y para unir mundos tan distintos necesitamos dos cosas, el silencio y la negociación. Silencio para entender qué le pasa al funcionario o al vecino, negociación para integrar lo que necesita el emprendedor. Entonces ahí nos damos cuenta que liderar con conciencia es en el fondo mover energía, es levantar muros y abrir canales para que esa energía se empiece a mover. Cuando logramos esa unión entre silencio y negociación, aparece un tipo distinto de poder.
no es un poder que domina, sino más bien es un poder que sostiene. Esa es la visión sistémica que necesitamos hoy. Que nuestros espacios sean el lugar que sostienen a ese flujo vital, donde el Estado no aplasta, sino que facilita, donde la empresa no daña, sino que colabora. Entonces, nuestra tarea profesional acá es mantener a esa fuerza fluyendo, sin bloquearla ni ahogarla, dejando que cada parte encuentre su cauce. Entonces, lo más importante de todo esto que yo les acabo de contar es que ustedes puedan quedarse con la parte de aprender a usar a su beneficio las fuerzas que se mueven sobre lo que ya existe, sean buenas o sean malas. Sobre todo para los que son emprendedores, quiero decirles que nuestro país tiene un potencial enorme. Los invito a que adoptemos juntos esta nueva forma de mirar a las fuerzas del contexto para no tener que pelear contra la marea y poder tener conciencia para navegarla. Tenemos que ser ese puente inteligente que une el silencio con la negociación. De esta forma vamos a poder ser líderes que sienten las fuerzas y las usan a su beneficio, guiándolas sin destruirlas. Muchas gracias. Pasan cosas que no esperamos, esperamos cosas que no pasan. Y es allí, en ese espacio, justo en ese espacio, entre lo que sucede y lo que esperamos, donde nace una oportunidad de transformar, donde nace una intención que puede cambiarlo todo. Y de eso sería este espacio que compartimos ahora, sobre la transformación. ¿Cómo podemos transformarnos a nosotros y transformar el ambiente donde estamos a través de los ritos? ¿Y qué son los ritos? Si pensamos, ¿qué es un rito? Podemos decir que un rito es algo que es una acción que se va a repetir en el tiempo. Son momentos que se repiten. Podemos decir que un rito también puede convertirse en un hábito, en una costumbre, pero cuando esta costumbre la hacemos conscientes y le ponemos la intención, también la va a movilizar un impacto emocional. Cuando queremos lograr un objetivo, y comenzamos, por ejemplo, en una vida saludable, si queremos cambiar nuestro estilo de vida, entonces nos hacemos o nos hacen ayudándonos un plan para ejecutar. Ese impacto emocional de saber que estamos haciendo algo por nosotros nos motiva y moviliza esa energía, porque toda energía de rito la lleva una intención. Y eso es fundamental. ¿Qué pasa cuando vamos a una empresa? Cuando vamos a una empresa vemos y sentimos en el aire eh, si están o no motivados, qué clima laboral existe y decimos, claro, acá hay procesos que están protocolizando y los procesos no nacen solos, los procesos nacen de las personas que están dentro de esa organización. Entonces, ¿son coherentes esos procesos con lo que vemos? Y acá hagamos una pequeña reflexión. Si nos vamos a nuestro cuerpo, sabemos que los ojos sirven para ver, sabemos que los oídos sirven para escuchar, que nuestros intestinos procesan alimentos. Cotidianamente hacen ese hábito y esa es su función. Es como si fueran ritos, pero es la función y el propósito de nuestro cuerpo, mantenernos en salud y cada uno coherente con su función. ¿Y qué pasa en las empresas? ¿Ocurre esa coherencia? ¿Por qué? Porque como esto es energía y es energía en movimiento, debemos hacer a veces esa pequeña transformación que hablamos, esa corrección, porque todo va a generar un impacto energético. Y las organizaciones no se transforman por decreto, sino que adoptan la transformación si hay una cultura
llevada por personas que la pueden transformar y pueden motivar a que eso se acepte. Entonces, cuando generamos un cambio para nosotros, cuando generamos un cambio en una organización, ese impacto energético se contagia. Y cuando se contagia, el movimiento comienza a rodar. Por eso a veces liderar genera pequeños cambios, que esos cambios, siendo primero costumbre, llevándose a hábitos y en cultura, a veces continúan aunque nosotros no estemos. Y eso es el verdadero valor que tiene un rito llevado a lo largo del tiempo. Tal vez el cambio esté solo en lo simple y no en lo complejo, en lo pequeño y en lo sutil, que es lo que verdaderamente sentimos que puede llegar a cambiar en una organización. Ser conscientes de la transformación y el cambio es nuestra hermosa responsabilidad. Muchas gracias. Pasamos a este espacio de preguntas y respuestas. No hay ninguna en el chat, pero si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a Mónica y a Mauricio, porque Susana no está, tienen este espacio y cada vez tenemos más breves los espacios de preguntas y respuestas porque nos estamos yendo de tiempo, pero aprovechenlo, aprovechen que tienen a Mónica y a Mauri acá. Así que si hay algo para comentar, abren el micrófono. Hola, buen día. Yo sí tengo una consulta sobre el punto 4, que es de las señales. Hizo un hincapié en por ahí qué señales estamos evitando y qué nos están queriendo decir. Quería saber si se podía ahondar un poquito más ahí, Mónica, y preguntarte por ahí cómo me doy cuenta que es una señal y que es quizás una sobrecarga de estímulo, tanto por ahí siendo un líder y que recibe tantas cargas justamente de información, ¿dónde o cómo identifico cuál es la señal que estoy evitando? Buen día, Mailén, ¿cómo estás? Me encanta tu pregunta porque en este recorrido que estamos haciendo esta mañana por los pasos de la magia, ahí, si uno antes de llegar a las señales miramos los pasos anteriores, esta conexión profunda con nuestro propio propósito, con aquello que realmente nos marca nuestra esencia y nos moviliza profundamente y además nos hace únicos. A partir de esa conexión es que uno termina teniendo este parámetro, este filtro para percibir y ver señales. Si uno está desconectado de uno mismo, desconectado de esto que tomó forma, ¿no? De para qué quiero llevar adelante un determinado proyecto, esto me va a hacer que todas las señales que aparezcan sean posibles, ¿no? Todo, wow, esto me parece interesante, picoteo para acá, picoteo para allá, voy a tomar esto y voy a ir, ¿no? Con mucha inestabilidad y alejándome tal vez de aquello que quiero alcanzar. Yo les traía el ejemplo este o la analogía con el caracol, porque me parecía interesante. Hoy vivimos en un mundo absolutamente veloz y donde la inmediatez es lo que prima, y eso nos puede perder, ¿no? Porque si uno dice, la verdad es que tengo que responder rápido y velozmente a todo, y no tengo esa conexión conmigo que me permite ir filtrando qué es lo que aparece, probablemente todo me parezca interesante o me vaya influenciando por algunas cuestiones que van apareciendo. Y cuando además me desafío no solo a ver qué es lo que está apareciendo, sino a observar, ¿no? A observar con todos los sentidos qué es lo que hay y abrir conversaciones tal vez con otras personas de mi entorno, invitándolas a que me cuenten también qué están viendo acerca de el desafío que estoy trabajando, el emprendimiento que estoy teniendo. Eso también me puede traer algún complemento de aquello que no estoy percibiendo, no estoy viendo. Porque uno conecta con lo que ve a partir de
aquello que tiene inicialmente como posibilidad, ¿no? Yo siempre traigo el ejemplo de los autos rojos y uno dice, no hay autos rojos en esta ciudad y de repente ya por el solo hecho de mencionarlo, salgo y veo autos rojos por todos lados. Aquí sería lo mismo. Probablemente hay algunos temas, algunas cuestiones que sean absolutamente puntos ciegos para mí, que no los puedo ver. A partir de, Gesa nos traía mucho hoy la respiración, ¿no? La verdad que cuando uno conecta con la respiración, lo que hacemos es traernos a nosotros mismos 100% presente, en cuerpo, en mente, en emociones. Eso disminuye nuestra tensión, nuestros niveles de estrés y eso ya nos genera un espacio para ver más posibilidades. Y si además empezamos a generar otros espacios donde podamos compartir con otras personas y traer la mirada del otro para ver realmente, wow, ¿y por qué vos encontrás esta señal o esto como importante en función de lo que te estoy contando? Y escuchar con apertura, eso nos puede llegar a abrir un campo diferente que hoy no estaba en mi campo de observación y sin embargo puede aparecer como relevante. Y ahí es donde sí la apertura es clave, porque tengo que tener apertura para decir, wow, lo que esta persona o este grupo me está trayendo puede ser importante para mí, lo voy a explorar y además puedo preguntarme, ¿y por qué hasta ahora no lo veía? ¿No? Entonces ahí puede aparecer un juicio que tenía de que eso no era importante, tal vez un rechazo, una resistencia porque era algo que me resultaba más difícil, entonces prefería inconscientemente no meterme en este campo. Yo lo que diría es, y que lo vamos a seguir viendo en los pasos que siguen, eh, el viaje del liderazgo no es un viaje solo, ¿no? Es un viaje que parte del propio líder y su propio autoliderazgo, sin embargo, lo hacemos con otros, entonces allí vamos a recibir mucho apoyo en estas cuestiones que tal vez nos resulten más difíciles, como por ejemplo no percibir algún tipo de señal en concreto y alguien que nos diga, fíjate que habitualmente a este tema en particular no le pones atención, cuando te aparece enfrente te cuesta verlo o lo ponderás como que no es importante, que es insignificante y en realidad es algo que puede llegar a potenciar tu propio proyecto, tu propio emprendimiento. ¿Te respondí, Maylen? Sí, me generaste más dudas, pero me respondiste. Muchas gracias. Gracias, Maylen. Más conexión, sí, creo que es clave. Realmente cuando uno conecta profundamente primero con uno mismo y desde allí sale a mirar el contexto, uno se sorprende porque empiezan a ver posibilidades que antes no veía, empiezo a ver determinadas señales que antes no existían. ¿Y qué es lo que cambió? Cambió mi conexión conmigo misma y desde dónde me dispongo a mirar. Por eso en el cierre decía que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como estamos. Y donde tenemos la capacidad de influenciar es en cómo estamos, ¿no? Este hackeo, esto de decir, realmente tengo la posibilidad de ajustar en mi presencia, en mi capacidad de observación, en mi estado de apertura, en mi estado de relajación, en mi estado de conexión, todo eso lo puedo gestionar en mí misma y eso me cambia absolutamente el espectro a partir del cual, o los lentes a partir de los cuales puedo ver el mundo. Y es netamente entregarse a la práctica, porque por ahí ponerlo en palabras es más difícil. Es una cuestión de experimentar y realmente ver qué diferencia hay cuando estoy preocupada, estresada, en un estado de tensión, y qué es lo que veo, que muchas veces me aparecen como ideas fijas, sesgos, veo en un túnel, y sin embargo cuando puedo conectar, saber para qué estoy en este mundo, cuál es mi propósito, para qué quiero desarrollar este proyecto, qué resultado quiero obtener, y desde la confianza, la apertura, la relajación, el saber que pasito a pasito voy a ir avanzando, eso me abre un campo distinto de posibilidades. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Maylen. No sé si Mauri quiere aportar algo más a lo que dijo Moni. Sí, a ver, por ahí un poco en línea con lo que fue mi tema, que fue la energía, la fuerza. Me parece importante
destacar algo para que se termine por ahí de entender el tema. Y es básicamente que, a ver, en un contexto mundial y nacional que tiene tanto caos geopolítico, social, económico, lo más importante me parece entender que siempre van a existir esas fuerzas. Una vez que uno crea algo, van a existir esas fuerzas. Pueden ser muchas veces positivas y muchas otras veces van a ser negativas, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder verlas como oportunidades. Fíjense ustedes que eh, Argentina, siendo un país que está en una crisis constante, cíclica, como ustedes quieran llamarlo, es una empresa que un país que a pesar de eso tiene hoy dos empresas unicornios, que para los que no saben, una empresa unicornio es una empresa que en el mercado vale más de 1.000 millones de dólares, y son empresas que nacen entre y a pesar de la crisis constante en la que justamente estamos. Y ahí, por ejemplo, si tomo un ejemplo que son hoy por hoy las fintech, ¿no? Que hay como un boom de todo lo que es el ecosistema fintech. Para los que no saben qué es el ecosistema fintech o qué es una fintech, son básicamente empresas que usan la innovación digital para fusionar las finanzas y la tecnología. ¿Con qué fin? Básicamente hacer que todo ese sistema financiero sea simple y accesible para todos. Eh, y hay, por ejemplo, el caos, la fuerza, ese contexto que vieron estos emprendedores cuando crearon esas empresas. En Argentina, por ejemplo, es la inflación, la dificultad para manejar el efectivo, eh, es un contexto muy hostil. Y ellos, en vez de quejarse, lo que hicieron fue escuchar esa necesidad, ver qué podían proponer. Y hoy por hoy existen empresas como Walla, Mercado Pago, que lograron básicamente democratizar todo lo que es el sistema financiero. Hay algo que a mí me vuela la cabeza y me parece increíble, y es, por ejemplo, que vos con Mercado Pago podés pagar en una multinacional como puede ser McDonald's, o podés comprar, o podés pagar unas tortas fritas en la calle de una persona que, o sea, contextos muy distintos. Y fíjense ustedes la importancia de ver esas fuerzas que por ahí uno si lo simplifica o lo ve como de forma muy lineal, decir, che, en Argentina está todo mal. Bueno, estos emprendedores vieron eso y crearon una solución que hoy tiene un impacto social enorme. Entonces, sobre todo para los que son emprendedores, tienen una empresa y demás, yo creo que lo más importante es aprender eso, aprender a que las fuerzas sean positivas o negativas, casi siempre las vamos a poder usar a nuestro favor. Nada más que eso. Gracias, Mauri.